Javier Noguera, muchas gracias por venir al programa. Al contrario, muchas gracias, Pedro, por la invitación. Fuiste uno de los tucumanos que estuvo como veedor allá en las elecciones de Estados Unidos. La pregunta es, ¿participaste de un acto eleccionario o participaste de una escena de Hollywood? Todo el mundo viendo qué pasaba, y a mí me llamaron la atención dos cosas que es la sociedad norteamericana. Estas contradicciones tienen toda sociedad. La convivencia pacífica de demócratas y republicanos afuera de los lugares para votar, cada uno con su cartel a 10 metros sin agredirse, y a un presidente que ganó y que tuvo 2 atentados en su vida. Esa es la sociedad. ¿Es pacífica o no es pacífica esa sociedad? ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, previo al acto electoral se vivía la votación, el supermartes, el martes pasado, con mucha tensión. Y esa tensión era muy difícil de administrar tanto por demócratas como por republicanos, sin la tentación de caer en calificaciones muy agresivas o incluso hipótesis, ¿no? Como la hipótesis muy sugerida por los demócratas de una posible guerra civil en caso de que ganasen ellos, es decir, o de alzamiento en armas por parte de los republicanos. Es decir, había sinceramente momentos de mucha tensión previo a las elecciones. Creo que el triunfo inesperado y arrollador de Trump en ese sentido tranquilizó un poco las aguas desde el punto de vista político, al menos en este intervalo electoral, ¿no? Recordemos que la elección del supermartes en Estados Unidos es una elección que congrega la mayor cantidad de votantes, prácticamente el 40%, porque el 60% el restante ya lo vino haciendo en meses anteriores, al menos 3 meses antes. Hay estados en los Estados Unidos que tienen habilitada el sistema de votación, ya sea por correo u otros dispositivos. Nosotros hemos asistido el día de la elección a 3 mesas o escuelas distribuidas en el distrito de Virginia, donde hemos podido apreciar el movimiento del sistema electoral. El sistema electoral es, en términos generales, transparente, muy similar al que tenemos entre nosotros, con vicios también similares a los nuestros, ¿no? Sin mayores diferencias en ese sentido. Pero antes de las elecciones ya había cuestionamientos al sistema electoral, como que preparaban el camino para discutir algo. ¿Qué te parece lo del colegio electoral? Bueno, nosotros lo hemos tenido en la Argentina. Así es, bueno, ellos preservan todavía el sistema del colegio electoral que nosotros dejamos atrás con la reforma constitucional del 94. A mí me parece que en base a nuestra experiencia histórica y las consecuencias del derrotero electoral luego de esta reforma, nos ha puesto a provincias más alejadas del centro y con menos capacidad de aporte de voto en una situación de inferioridad. No, claramente creo que después de haber introducido esta reforma constitucional, la lógica decisionista del poder pasa a concentrarse en el Gran Buenos Aires. Sí, yo lo decía en el editorial, en el conurbano. Y además tiene una consecuencia política práctica. Los presidentes que van del interior del país se transforman en porteños y comienzan a ver el conurbano, entonces nunca el interior. La política obedece a cuestiones prácticas, sí. Y si uno es presidente tiene que atender al electorado, digamos, dominante, que en ese caso prácticamente el 40 y pico % está concentrado en esa región y en consecuencia es más razonable que la agenda del Estado Nacional esté circunscrita a atender esos problemas que atender, digamos, los problemas del resto del país. Eso se debe a la falta de un colegio electoral donde... ¿Pero crees que podemos volver a un colegio electoral o tenemos que pensar otro tipo de solución? A mí me parece que en el hipotético caso de que alguna vez se discuta nuevamente la reforma de la Constitución, deberíamos de revisar el colegio electoral, porque eso hace precisamente que nuestra representación sea más federal y el voto de un tucumano valga lo mismo o relativamente lo mismo que un voto de un porteño. Eso hoy no ocurre.
Claro. Bien, decime de qué experiencia tenés, porque decíamos con Álvaro Aurane, en la Argentina, en Estados Unidos, la decisión de la gente fue por posiciones extremas. Sí, ¿Mm? creo que estamos entrando peligrosamente a una era donde la extrema derecha ha comenzado a comportarse, digamos, de manera autocrática. Ya lo anticipa, digamos, Trump, no solamente en todas estas posturas que llevan a la tensión electoral, sino fundamentalmente, digamos, con respecto a sus próximos pasos como el jefe de la Casa Blanca, ¿no? Él ya viene diciendo que a pesar de tener la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de su lado, va a tomar medidas dictatoriales como una manera de ejercer el poder. Y eso forma parte también de un estado de ánimo global, ¿no? De la falta de respuesta a la democracia liberal, hacia los problemas concretos de la gente. La gente vive en una época en la cual desde el celular encargamos con rapidez la comida o encargamos cualquier objeto de consumo para nuestra familia y lo tenemos los pocos días o a las pocas horas en la casa. Esa rapidez en la que estamos envueltos los ciudadanos de a pie hoy no tiene empatía en la política, no tiene esa devolución. La política no devuelve solución a los problemas de la gente con esa inmediatez. Más bien lo sigue haciendo con mucha tardanza y sin resolverlos, ¿no? Vos lo que decís que la tecnología nos generó una ansiedad que termina perjudicando los tiempos lógicos de un proceso democrático. Sin duda, por supuesto. La democracia liberal está en cuestión con este nuevo ritmo, no solamente de la sociedad, sino fundamentalmente del capitalismo, ¿no? Es decir, ha entrado en colisión y eso se expresa sin ningún lugar a duda en la votación de Donald Trump y su corrimiento hacia la extrema derecha. Algo así ha ocurrido también en la Argentina y en otros países del mundo, ¿no? No Es sé decir, si no viste... es un fenómeno local, No, me parece que es un global. fenómeno más extendido. No sé si viste la información, salió, pero no se la replicó mucho. Antes de la elección de Milei, se le preguntó a la sociedad qué esperaba del nuevo presidente, que me dé soluciones económicas, que pueda vivir bien, que pueda progresar, que pueda ahorrar, que mis hijos puedan... Y dice, y le hago una pregunta, era una pregunta clave. Y si él se alejaría un poco del sistema democrático, ¿usted lo toleraría? 60% dijo que sí. Sí, bueno, eso forma parte también de distintas investigaciones que se vienen llevando adelante. Anne Appleman es una de ellas que en su libro Autocracia viene haciendo estas advertencias que no solamente se dan en la Argentina, sino en general en la democracia liberal. Hay una tendencia claramente a elegir precisamente líderes políticos con tendencia autocrática o dictatoriales frente a esta falta de respuesta o este desorden que la democracia liberal tiene hoy en Occidente, ¿no? Está muy claro que eso está ocurriendo y sin duda en los Estados Unidos que la democracia emblema, el imperio que domina Occidente es sintomático que ocurra, porque hay que esperar en ese sentido. ¿No? ¿Ah? Domina e irradia. Exacto. Es de esperar, por el proceso de imitación. Exacto. Es de esperar, digamos, que esto tenga una onda expansiva y que, por supuesto, este tipo de corrientes políticas se expandan, digamos, en el resto de Occidente, ¿no? Y eso es lo peligroso. Sí. Y es la posición también en la cual la derecha internacional ha entrado en una seria reflexión al respecto, precisamente, digamos, por no caer en la tentación de estos regímenes autocráticos, claramente antiliberales, antirepublicanos, que ponen en cuestión no solamente la conformación de la democracia, sino su asociación al capitalismo, ¿no? Que creo que eso es lo que está hoy en cuestión. Bueno, vos hablaste de Applebaum. Hay mucha bibliografía de quienes dicen el capitalismo hace tiempo que ya ha entrado en crisis, hay que replantearlo.
está en crisis el modelo que planteó este ser humano que pareciera que solo tiene que satisfacer sus pulsiones hedonistas y consumistas. O sea que vinimos al mundo para consumir, vinimos a un shopping, como si eso fuera el sentido de la vida. Sí, sí, sí. Hay que plantear. Y lo otro, lo que vos decís, esta plutocracia, viste lo que dicen los intelectuales, la democracia no es un puerto de llegada, no es que llegamos y ya está. Es un proceso de construcción y reconstrucción. Estamos en un momento donde está en riesgo la democracia tal cual la conocemos. Bueno, ahí ustedes, los dirigentes políticos, tienen mucho para hacer, ¿no? Sin duda, por supuesto. No solamente en interpretar estos nuevos tiempos y la nueva realidad, sino también en accionar al respecto. Y en hacer todo lo necesario para que la democracia liberal dé respuesta efectiva a las demandas de la gente. Eso lamentablemente no está ocurriendo. Y tampoco está ocurriendo bajo el gobierno de Milei. Es decir, si nosotros esperábamos que eso ocurra, digamos, mágicamente con un régimen autocrático, con esa tendencia, porque eso es lo que estamos viendo, es decir, estamos viendo un presidente que se aleja de todos los parámetros institucionales, no solamente de la ley de ética pública, del acceso a la información, es decir, se han hecho retrocesos institucionales y políticos democráticos muy importantes en este último tiempo de que Milei gobierna, ¿no? Y eso está pasando también en otros rincones del país. Bueno, un tema interesante para seguirlo. Te propongo una pequeña pausa y vamos a cambiar diametralmente el tema y me parece que va a ser más agradable para la sociedad porque tiene que ver más con el momento. Cómo no, muchas gracias. Ya volvemos.